Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en Clínica del Sol, en Capital Federal, en la República Argentina, en los Ateneos que nos convoca una vez al mes, hoy 28 de junio del 2018. Tenemos el agrado de recibir a todos los invitados, pero fundamentalmente al doctor Alejandro Lakosky, que es nuestro invitado de honor y nuestro expositor del día de la fecha, que va a hablar de antiagregantes plaquetarios y síndromes coronarios. El doctor Alejandro Lakosky es parte del Consejo de Cardiología Clínica de la Sociedad Argentina de Cardiología y pertenece al Departamento Médico de AstraZeneca. Así que bueno, Alejandro, bienvenido y muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es hacer un repaso un poco de lo que es el rol actual de los antiagregantes plaquetarios en la enfermedad coronaria y un poco las novedades que ha habido en los últimos meses, tanto lo que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología en septiembre del 2017 en el Congreso en Barcelona y ahora en marzo del 2018 en el Congreso del ACC que se hizo en Orlando, en Estados Unidos. Esta charla trata de ser lo menos estructurada y formal posible, así que siéntanse libres de preguntar, interrumpir, hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo pertenezco al Departamento Médico de AstraZeneca. Esta es una foto que toma la primera presentación que hizo Andreas Gründgens en el año 1976 en el Congreso de la American Heart, cuando presentó su primer trabajo en perros sobre angioplastia coronaria, que generó muchos comentarios, la mayor parte de ellos escépticos, como el que está ahí abajo. ¿Qué hace este loco con ese póster? Esto no va a funcionar nunca. Pero después se vio que sí, funcionaba. Al poco tiempo hubo un gran congreso de cardiología intervencionista, esto se hizo en el año 1979, en un simposio dirigido por Andreas Gründgens, y ahí se ven cuatro pioneros de la cardiología intervencionista, que llamativamente los cuatro fallecieron en el año 1985. Por eso el año 1985 se considera el año negro de la cardiología intervencionista, porque fallecieron simultáneamente estos cuatro pioneros. Andreas Gründgens falleció en un accidente aéreo. Y este es un médico argentino que fue uno de los pioneros también, que fue el creador del stent de Palmas-Schatz, uno de los primeros que se empezó a utilizar clínicamente. Pero bueno, así como hubo enormes avances en el campo de la cardiología intervencionista, también hubo grandes avances en el campo de la terapéutica farmacológica para tratar pacientes con enfermedades coronarias y sobre todo síndromes coronarios agudos. Vamos a empezar con un breve caso clínico. Esto se publicó hace poquito, en abril de este año, en el New England Journal of Medicine, en la sección de imágenes en cardiología, y es para mostrar un patrón electrocardiográfico inusual, pero bueno, es un caso clínico muy breve. Dice que es un paciente varón de 36 años, fumador, sin antecedentes cardiovasculares, que había empezado con dolor retroesternal intermitente de 6 horas de evolución y que en la última hora se hizo permanente. Tenía una troponina normal al ingreso y el electrocardiograma de ingreso era este, en donde se observa un ritmo sinusal y llama la atención un pequeño infradesnivel del ST desde B2 hasta B5, que tiene la particularidad de ser un infradesnivel ascendente y que se completa con una onda T angosta y picuda. Este patrón, que fue descrito hace muchas décadas ya, se llama patrón de De Winter, es un patrón que sugiere lesión de DA proximal, y fíjense que también podemos señalar que se acompaña de un pequeño supradesnivel del ST en ABR, que también sabemos que sugiere lesión de tronco de descendente anterior proximal. Bueno, el señor se estudió y efectivamente tenía una lesión de descendente anterior proximal del 95%, que fue intervenida en forma exitosa con un stent farmacológico. Tuvo una pequeña elevación de troponina a las 14 horas del ingreso, y este es el electrocardiograma con el cual quedó después del procedimiento. Quedó con una pequeña secuela anteroseptal. Fíjense que se comió la R en B1, B2 y negativiza las T en cara anterior como signo de reperfusión exitosa. Y al final del caso clínico, los investigadores decían, el paciente comenzó un tratamiento guiado por los consejos, o sea, siguiendo las guías, se lo derivó a un programa de cesación tabáquica y se envió a un programa de rehabilitación cardiovascular. ¿Y cuál es el tratamiento que recomiendan las guías? Entonces vamos a repasar un poquitito qué recomiendan las guías acerca de tratamiento antiplaquetario en enfermedad coronaria. Esta es la primera vez que se publica una guía de la Sociedad Europea de Cardiología dirigida directamente a tratamiento antiplaquetario. Las anteriores versiones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología habían sido sobre
tratamiento del síndrome coronario agudo con o sin supraestimulación ST, pero la que se publicó en septiembre del año pasado fue la primera vez que le dedican una guía específicamente a discutir los aspectos de la doble terapia antiagregante. ¿Y qué dice esta guía? Dice que hay que utilizar el ticagrelor como indicación 1B a la misma indicación a la misma dosis que se usó en el estudio Plato, que es el ensayo clínico grande que comparó ticagrelor contra clopidogrel. Dice que hay que usar prasurel también como indicación 1B a la misma dosis que se testeó en el estudio Tritón, el TIMI38. Con respecto a clopidogrel, dice que es la droga de elección para pacientes con enfermedad coronaria estable que van a angioplastia y para aquellos pacientes con síndromes coronarios agudos que no puedan recibir ticagrelor o prasurel, y esta es la indicación clase 1A de clopidogrel. Quiere decir, desde hace ya muchos años, desde la primera guía de síndrome sin supra-ST de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2011, que ya clopidogrel para el tratamiento de pacientes con síndromes coronarios agudos está un escalón por debajo de los antiplaquetarios más potentes que son prasurel o ticagrelor. Y fíjense que también queda como una recomendación clase 1 para aquellos pacientes con infarto con supra-ST que están tratados con trombolíticos. Y justamente acerca del uso de clopidogrel y antiplaquetarios potentes en pacientes trombolizados con infarto con supra-ST, hubo novedades recientes porque se acaba de publicar y se presentó en el Congreso del American College of Cardiology en marzo de este año el estudio TREAT. El estudio TREAT es el primer estudio que compara un antiplaquetario potente, como es ticagrelor, contra un antiplaquetario débil, como es clopidogrel, para pacientes con infarto con supraestimulación ST tratados con trombolíticos. ¿Y por qué se hizo este estudio? Porque hasta ahora todas las guías, como la americana y la europea, decían que para el tratamiento de pacientes trombolizados solamente se podía usar clopidogrel y no antiplaquetarios potentes, porque el uso de trombolíticos había sido un criterio de exclusión de los estudios Plato y Tritón, donde se evaluó el ticagrelor y el prasurel. Pero todavía, sobre todo en los países del mundo no desarrollado, todavía un porcentaje muy importante de pacientes con infarto se tratan con trombolíticos, porque hay muchos centros que no pueden acceder a una angioplastia las 24 horas en tiempo y forma, entonces necesitan ser reperfundidos de otra forma y muchos se reperfunden con trombolíticos. Esta es la sede de donde se hizo el centro de convenciones Orange County en Orlando, donde se hizo el Congreso del American College. Durante el viaje nos encontramos con gente conocida. Esto es en el aeropuerto, ahí estaba Ronaldinho. Y esta es la presentación oficial del estudio que lo hizo Otávio Berwarger, que fue el investigador principal, es un médico brasileño. Este es un estudio de investigadores independientes y se presentó en una sesión de ensayos clínicos grandes en el American College. Este estudio tiene relevancia porque en muchos países, muchos pacientes con infarto con supraestimulación ST no solamente se tienen que trombolizar porque no acceden a una angioplastia primaria, sino que muchos también carecen de la posibilidad de ser reperfundidos, lo cual es un verdadero problema. En nuestro país posiblemente no esté tan mal como dice acá en Latinoamérica, posiblemente las cifras sean más cercanas a lo que dice la primera barra, lo que dice sudeste asiático, pero bueno, todavía tenemos un porcentaje grande de pacientes que no acceden a una angioplastia que sería el tratamiento de reperfusión ideal y tienen que ser trombolizados. Este estudio enroló 3.800 pacientes con infarto con supradesnivel del ST menores de 75 años de edad, que fueron randomizados a recibir ticagrelor o clopidogrel, clopidogrel 300 miligramos de dosis de carga lo antes posible, ticagrelor 180 miligramos de dosis de carga lo antes posible, seguido por la dosis de mantenimiento habitual. Este es un estudio de no inferioridad en donde el objetivo primario era definir seguridad. Es decir, lo que se quería evaluar en este caso es si es posible combinar antiplaquetarios potentes junto con aspirina y trombolíticos y si eso es no inferior en términos de sangrado mayor con respecto al tratamiento estándar que es el uso de clopidogrel. Fíjense que donde dice endpoint primario de seguridad era sangrado mayor TIMI a los 30 días. Esta es la población incluida con respecto al uso de trombolíticos. Hay que destacar un par de cosas. Una es que el lapso promedio entre la administración del trombolítico y la randomización fue de 11,4 horas. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se dio en forma inmediata el antiplaquetario junto con el trombolítico? Y esto es porque por el diseño del estudio, la mayor parte de los pacientes que entraban a este ensayo eran pacientes que habían sido reperfundidos en centros periféricos o hospitales de baja complejidad que no tenían salas de hemodinamia, después se derivaban para hacer una estrategia fármaco-invasiva, un centro de referencia, un centro terciario o un centro académico, y en ese centro terciario era donde se randomizaba y el paciente
iba a la rama de tratamiento ticagrelor o clopidogrel, por lo tanto había una demora hasta que se hacía el traslado para que el paciente fuera randomizado y luego tratado con el antiplaquetario. La otra cosa a destacar es que hubo un bajo uso de streptokinasa en este estudio. Acá participaron un grupo de más de 10 pacientes, de más de 10 países, en donde en general se tiende a usar más trombolíticos fibrina específicos y no tanto streptokinasa, que es el trombolítico más utilizado en nuestro país. Y otra característica de este estudio es que la gran mayoría de los pacientes recibieron clopidogrel previo a la randomización, porque en general al momento de recibir el trombolítico se les dio doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, después se los derivó y al momento de llegar al hospital de cabecera se los randomizó y recibió una nueva carga de la droga en estudio que puede ser clopidogrel o ticagrelor. Por lo tanto, más que una comparación directa entre ticagrelor y clopidogrel, fue una comparación de un switch entre clopidogrel más clopidogrel versus clopidogrel más ticagrelor. ¿Y cuál fue el resultado del estudio? Este es el resultado del punto final primario del estudio, que era sangrado mayor timia a 30 días, y se observa que no hubo diferencias prácticamente en las cifras de sangrado mayor timia a 30 días entre los pacientes tratados con ticagrelor y los tratados con clopidogrel, tampoco en los sangrados con otras definiciones distintas al TIMI, como el sangrado mayor plato o el sangrado BARC 3 a 5. Y el límite superior del intervalo de confianza queda lejos del margen de no inferioridad, por lo tanto esto demuestra la no inferioridad de una estrategia con respecto a la otra. Y cuando se estratificó de acuerdo a la cantidad de tiempo transcurrido entre la administración del trombolítico y la randomización, se ve que aquellos pacientes que fueron incluidos en el estudio dentro de las primeras 4 horas después de haber sido trombolizados, tenían más chance de sangrado que en relación a los pacientes que fueron incluidos más tarde, pero no había diferencias entre las dos ramas, entre ticagrelor y clopidogrel. Fíjense que esto era igual y esta diferencia no es significativa. Quiere decir que incluir a los pacientes muy cerquita de la administración del trombolítico aumenta la chance de sangrado, como es de esperar, pero no había diferencias entre la estrategia basada en ticagrelor y la estrategia basada en clopidogrel. Y este es un endpoint secundario, que eran los endpoints de eficacia, pero el estudio no tiene la potencia suficiente para detectar diferencias en cuanto a eficacia de eventos trombóticos, pues es un estudio chico con relativamente pocos pacientes y una población generalmente de bajo riesgo. ¿Y por qué la guía europea dice que hay que usar ticagrelor o prasugrel de preferencia al clopidogrel, que debería quedar como una opción B para pacientes que ingresan a la unidad coronaria con un síndrome coronario agudo? Y esto está dado porque hay evidencia que muestra que la superioridad de los fármacos más nuevos y con mayor potencia antiagregante permite una ventaja en términos de eventos trombóticos y una reducción de la morbimortalidad en pacientes con síndromes coronario agudos. Este estudio es el CURE, el estudio que todos los cardiólogos conocemos, que se publicó en el 2001, que comparó clopidogrel contra placebo en un grupo grande de pacientes con síndromes coronarios agudos sin supra-ST. Todos estos ensayos clínicos tienen el mismo punto final primario, que es la combinación de muerte cardiovascular, infarto o ACV, y en este estudio el clopidogrel se asoció un 20% de reducción relativa del punto final primario a un año de seguimiento, y este beneficio fue todavía más marcado en aquellos pacientes del estudio CURE que se angioplastiaron. En el subanálisis angiográfico del CURE, el CURE PCI, hubo más de un 30% de reducción de eventos con clopidogrel comparado con placebo. Si uno mira la tabla con los puntos finales de eficacia del CURE, se observa que el clopidogrel redujo un 20% del punto final primario combinado, pero sobre todo a expensas de una reducción significativa de los infartos, sobre todo los infartos tipo Q, que son los infartos que más nos interesan a nosotros los cardiólogos, son los que cursan con necrosis eléctrica, con clínica, los que suelen producir caída de la fracción de eyección, pero no hubo diferencias en la tasa de muerte cardiovascular y en la tasa de ACV. Pero sabemos que el clopidogrel, a pesar de que fue el estándar de tratamiento antiagregante junto con la aspirina durante más de una década, tiene muchas limitaciones farmacológicas. Y sus limitaciones pasan principalmente porque es una prodroga que requiere de 2 pasos hepáticos de metabolización para convertirse en droga activa. Entonces, hasta que no se convierte en droga activa y empieza a aumentar la concentración del metabolito activo en la sangre, no empieza a inhibir las plaquetas. Y eso le da una lentitud de acción que se puede ver acá en esta curva que está tomada del estudio CREDO, que muestra que hasta que no pasan entre 8 y 10 horas después de una dosis de carga, no se separan las curvas entre placebo y clopidogrel. Y el hecho de que requiera estos 2 pasos de metabolización hepática dependientes del citocromo P450 hepático hace que tenga mucha variabilidad interindividual
porque no todo el mundo tiene la misma velocidad de metabolismo hepático. Así como hay gente alta y bajita, rubios y morochos, también hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos de las drogas. Y cuando uno le da incluso una dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel a un paciente, uno no sabe a priori cómo va a responder ese paciente, si va a ser un buen respondedor de la droga o un mal respondedor. Y ya se sabe, fíjense, que la gran heterogeneidad que hay en la respuesta a una dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel en cuanto a la respuesta antiagregante, y ya se sabe que hay aproximadamente un 25 o un 30% de los pacientes que reciben clopidogrel que son hiporrespondedores o resistentes al clopidogrel, porque no alcanzan a convertir la prodroga en droga activa a la suficiente velocidad como para inhibir adecuadamente a las plaquetas. Y esta resistencia o hiporrespuesta al clopidogrel, que durante mucho tiempo se pensó que era solamente un fenómeno bioquímico, un fenómeno de laboratorio, ahora se sabe que tiene impacto clínico, porque se han hecho estudios como este metaanálisis con más de 3.000 pacientes angioplastiados, a los cuales a todos se les midió agregometría plaquetaria. Se dividió a la población en 4 cuartilos de acuerdo al resultado de la agregometría y se vio que aquellos pacientes con peor resultado en la agregometría, aquellos pacientes que no tenían bien inhibidas sus plaquetas, que es el cuarto cuartilo, el que está acá en naranja, tuvieron una tasa de muerte, infarto o trombosis del stent a los 2 años significativamente mayor que aquellos pacientes que eran buenos respondedores al clopidogrel y que tenían mejor inhibición plaquetaria. Esto quiere decir que el fenómeno de resistencia o hiporrespuesta al clopidogrel no es solamente un fenómeno bioquímico, sino que cuando uno le da clopidogrel a un paciente es como tirar una moneda al aire, donde uno tiene un 75% de probabilidades de que el paciente sea un buen respondedor a la droga y un 25% de probabilidades de que el paciente sea un resistente a la medicación. Entonces, para tratar de un poco de compensar estas limitaciones farmacológicas que tiene el clopidogrel, se empezó a investigar con nuevos fármacos antiagregantes y en el año 2007 se publicó este estudio en fase 3 de grandes dimensiones con muchos miles de pacientes, que es el estudio Tritón, que comparó 2 bloqueantes P2 y 12 como son el Prasurel contra el clopidogrel. El Prasurel es una tienopiridina, es un primo del clopidogrel porque su estructura química es muy similar, pero tiene la ventaja de que necesita solamente un paso hepático de metabolización para convertirse en droga activa, es mucho más rápido su biotransformación y es mucho más potente en su efecto inhibitorio sobre el receptor P2 y 12 de las plaquetas. Por eso el Prasurel en su momento se lo llamó el superclopidogrel, porque hace lo mismo, actúa de la misma forma, pero lo hace más rápido y en forma más potente. Este estudio enroló más de 15.000 pacientes con síndromes coronares agudos con y sin super-ST, pero se caracterizó porque la randomización se hizo después de conocerse la anatomía coronaria y cuando ya el paciente se había decidido que iba a ir a angioplastia. Quiere decir que se descartaron aquellos pacientes con anatomía quirúrgica, arterias no angioplastiables, coronarias normales, etc. Y solamente se randomizaban aquellos pacientes que eran pasibles de angioplastia. Por lo tanto, como este estudio dio positivo a favor del Prasurel, la indicación actual de Prasurel está para pacientes con síndromes coronares agudos con anatomía coronaria conocida y que van a angioplastia, como aceptan todas las guías y como lo dice el prospecto de la droga, porque se basó en la evidencia científica de este ensayo clínico. Este estudio tuvo el mismo punto final primario que el CURE, que es la combinación de muerte cardiovascular, infarto o ACV, y se observó una disminución a 1 año de seguimiento, a 15 meses de seguimiento, una disminución estadísticamente significativa del endpoint primario con Prasurel comparado con clopidogrel, a costa de un pequeño aumento que también fue significativo de los sangrados mayores. Si miramos la tabla con los puntos finales de eficacia, acá se observa algo parecido a lo que ocurría en el estudio CURE, una disminución del punto final primario combinado a expensas de una reducción importante de los infartos, pero sin diferencias en la tasa de muerte cardiovascular ni en la tasa de ACV. Y con respecto a la seguridad, el Prasurel, que es un antiplaquetario más potente, aumentó prácticamente todos los tipos de sangrado. El punto final primario de seguridad era, si puedo hacer andar el mouse, el que está arriba de todo, que dice sangrado mayor TIMI no relacionado a cirugía. Ahí está. El sangrado mayor TIMI no relacionado a cirugía, pero también aumentó el sangrado con compromiso de vida, aumentó el sangrado fatal. Por suerte el sangrado intracraneal fue bajito en los dos grupos y no hubo diferencias significativas entre los dos. Pero bueno, como el Prasurel, por un lado, disminuye los infartos, pero por otro lado causa un perjuicio aumentando el sangrado mayor y no hay diferencias en la mortalidad, es que representa un nuevo antiplaquetario más potente, pero que tiene
es como si fuera un arma de doble filo. Por un lado produce un beneficio, por otro lado produce un perjuicio. Entonces tenemos que identificar con mucha precisión a qué paciente beneficiamos y a qué paciente podemos perjudicar con Prazural. Y se hicieron varios análisis de subgrupos y se evaluó el beneficio clínico neto y se observó que en pacientes ancianos de más de 75 años y en pacientes flaquitos, de bajo peso, menos de 60 kilos, no había beneficio clínico neto. Fíjense que tenían un hazard ratio de alrededor de 1. Y en pacientes con antecedentes de ACV o AIT no solamente no había beneficio, sino que la curva se corría para el otro lado y había perjuicio. Les iba peor con Prazural porque aumentaba el riesgo de sangrado intracraneal. Y a raíz de la publicación de este subanálisis del tritón es que el FDA le agregó una advertencia al prospecto de la droga que dice que el Prazural está contraindicado en pacientes con antecedentes de ACV o AIT. Cuando uno hace análisis de subgrupos, se utiliza una herramienta estadística para analizar estos subgrupos que se llama test de heterogeneidad. El test de heterogeneidad da un resultado y ese resultado se expresa con un valor de P, que se llama P de heterogeneidad o P de interacción, que lo van a ver en los estudios como dice P de interacción o P int. Cuando el resultado de la P de heterogeneidad o P de interacción es menor a 0,05, significa que el test de heterogeneidad es estadísticamente significativo y que el subgrupo en cuestión se comporta en forma diferente a la población global. Fíjense que acá, en el caso de los pacientes con antecedentes de ACV o AIT, el test de heterogeneidad da altamente significativo, es un valor menor a 0,05, por lo tanto este subgrupo se comporta en forma diferente a la población global y por eso a este subgrupo y a este resultado la FDA le dio importancia y contraindicó el uso de Prazural en pacientes con antecedentes de ACV o AIT. Entonces, en conclusión, el beneficio clínico neto en el estudio Tritón favoreció al Prazural en el global de la población, excepto en los tres subgrupos que mencionábamos antes, los pacientes añosos, los de bajo peso y los que tenían antecedentes de ACV o AIT previo, y no hubo diferencias de mortalidad entre las dos estrategias. Un poco después del estudio Tritón se publicó el estudio Plato, que comparó Ticagrelor versus Clopidogrel también en pacientes con síndromes agudos con y sin supradesnivel del ST. Este estudio tuvo, a diferencia del Tritón, la diferencia de que acá la randomización se hizo antes de conocerse la anatomía coronaria. El paciente entraba a la unidad coronaria, se randomizaba a Ticagrelor o Clopidogrel y después se estudiaba. Por lo tanto, entraban pacientes con cualquier estrategia de tratamiento, porque el paciente después del cateterismo podía ir a angioplastia, a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico. Ticagrelor, a diferencia del Prazural, no es una tienopiridina, pertenece a una clase química diferente, a pesar que actúa inhibiendo el mismo receptor plaquetario, el receptor P2 y 12 de las plaquetas, es decir, inhibiendo la activación vía ADP de las plaquetas, que es la vía más importante de activación plaquetaria. Y tiene, a diferencia del Clopidogrel, la unión al receptor se hace de otra forma y la inhibición del receptor es reversible. Es el primer inhibidor reversible del receptor P2 y 12 de administración por vía oral. El otro es el Cangrelor, pero se usa por vía endovenosa. Mientras que Clopidogrel y Prazural son inhibidores irreversibles del receptor, los cuales le confieren una forma de acción, un mecanismo de acción diferente. El punto final primario del estudio Plato fue el mismo que en el CURE y en el Tritón, que fue la combinación de muerte cardiovascular, infarto o ACV, y en el seguimiento de un año se observó una disminución que fue estadísticamente significativa en la incidencia de este punto final primario con la nueva estrategia de un antiplaquetario más potente con respecto a un antiplaquetario más débil como es el Clopidogrel. Y una cosa que llamó la atención de los investigadores es que no solamente se observó disminución de los infartos, como se vio en el estudio CURE y en el estudio Tritón, sino que también se observó una disminución significativa de la muerte cardiovascular. Cuando uno hace el cálculo de la diferencia de eventos entre una curva y la otra curva, por ejemplo acá en el punto final primario, uno puede calcular la reducción de riesgo relativa, que en este caso fue un 16%. ¿Cómo se calcula la reducción de riesgo relativa? Es muy sencillo, se hace 1 menos el hazard ratio. Si yo hago 1 menos 0,84, me da que es un 16% de reducción de eventos, esta tasa de eventos comparado con la otra. Pero la reducción absoluta de eventos es simplemente restar el valor mayor menos el valor menor. Si yo hago 11,7 menos 9,8, me da casi una diferencia de 2 puntos porcentuales en términos absolutos, que es la reducción de riesgo absoluta. ¿Por qué uno toma en cuenta la reducción de riesgo absoluta? Porque en base a este valor se calcula el NNT,
¿Qué es el NNT? Es el número necesario para tratar. Y uno lo puede hacer a ojo, porque no hace falta usar calculadora, lo puede sacar en forma aproximada. Cuando uno lee cualquier estudio clínico, cualquier paper, es muy fácil de calcular, porque la fórmula del NNT dice que NNT, o número necesario para tratar, es igual a 100 dividido la reducción de riesgo absoluta. Si yo tengo una reducción de riesgo absoluta del 1%, si yo hago 100 dividido 1%, me va a dar 100. El NNT va a ser 100. Si yo tengo una reducción de riesgo absoluto del 2%, si yo hago 100 dividido 2, el NNT va a ser 50. Cuanto más se separen las curvas y mayor sea la diferencia en reducción de riesgo absoluto, menor va a ser la cantidad de pacientes que tengo que tratar para observar una diferencia. En este caso, un NNT de 54 significa que yo tengo que tratar a 54 pacientes con ticanelor en lugar de clopidogrel durante 12 meses para observar una reducción de uno de estos eventos, una muerte cardiovascular, un infarto o una ACV. En el caso de los infartos y de la muerte cardiovascular, si uno mira acá, la reducción absoluta de eventos fue más o menos el 1%, por lo tanto, así a ojo, el NNT tenemos que dar más o menos 100. En este caso dio 91 porque es 100 dividido 1,1, pero bueno, acá tenemos que tratar a 91 pacientes con ticanelor en lugar de clopidogrel durante un año para salvar una vida, para disminuir una muerte cardiovascular. Esta es la tabla con los puntos finales de eficacia del estudio Plato, que se observó, como decíamos, una reducción del punto final primario combinado, con disminución de los infartos, pero la gran diferencia que tuvo este estudio con respecto al Tritón y al CURE es que acá se observó disminución de la muerte cardiovascular, de la mortalidad por cualquier causa y no hubo diferencias en la tasa de ACV. Y con respecto a la seguridad, se observó un aumento de los sangrados mayores no relacionados a la cirugía con ticanelor comparado con clopidogrel, de 4,5 contra 3,8%, con una diferencia significativa, tanto con el criterio Plato como con el criterio TIMI de sangrado mayor. Pero cuando uno mira los sangrados totales, sumando los sangrados no quirúrgicos y sangrados quirúrgicos, 11,2 y 11,6, esto no mostró diferencias significativas y el punto final primario del estudio de seguridad era sangrados mayores totales, y esta es la curva que está publicada en el New England. No hubo diferencias significativas en sangrados mayores totales entre las dos estrategias, pero debemos recordar que en el subgrupo de pacientes no quirúrgicos sí aumenta la probabilidad de sangrado mayor no relacionado a la cirugía. ¿Qué otras novedades nos muestra la nueva guía de terapia antiplaquetaria de la Sociedad Europea de Cardiología? Se describen en la guía el uso de dos scores, el score DAPT y un nuevo score llamado Precise DAPT. El score DAPT ya se publicó hace varios años, se publicó en el 2014 y es un score que se utiliza, ambos scores se utilizan para predecir el riesgo isquémico y hemorragia de los pacientes y para poder establecer con más precisión cuál es la utilidad de prolongar o abreviar la duración de la doble terapia antiagregante. El DAPT score, que es un poco más antiguo, es un score que no predice sangrado, sino que es un score de beneficio clínico neto. Los investigadores del estudio DAPT tomaron aquellas variables clínicas que movían mucho la balanza hacia un lado o hacia el otro, que aumentaban mucho el riesgo isquémico o que aumentaban mucho el riesgo hemorrágico, y aquellas variables que movían por igual la balanza aumentando el riesgo isquémico y hemorrágico, como por ejemplo la hipertensión, la sacaron del modelo, porque la hipertensión aumentaba para estos investigadores en su base de datos en la misma medida el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico. Solamente pusieron aquellas variables que inclinaban mucho la balanza hacia mayor riesgo isquémico o mayor riesgo hemorrágico. Acá están las variables. Cuando uno suma las variables, el score DAPT puede dar un valor de entre menos 2 y 10. Fíjense que la edad está en relación inversa a la conveniencia de prolongar la doble terapia antiagregante. Cuando el paciente es joven es más conveniente prolongar la doble terapia antiagregante, pero cuando el paciente es añoso hay más riesgo de sangrado y es menos conveniente prolongar la antiagregación. El punto de corte que encontraron los investigadores es 2. Aquellos pacientes con un score DAPT de 2 o más tienen alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, mientras que los que tienen menos de 2 en el score DAPT tienen al revés, bajo riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Y esto se ve, acuérdense que el score predice beneficio clínico neto, y esto se ve, por ejemplo, en la tasa de MACE, aquellos pacientes con alto score DAPT. Bueno, fíjense en el cuadro de la derecha donde dice alto score DAPT.
las curvas se separan bien y hay una reducción de eventos cuando uno continúa el tratamiento con tienopiridinas hasta 30 meses comparado con el placebo, pero en la curva de la izquierda, en pacientes con bajo score DAP, no hay beneficio al prolongar la doble terapia antiagregante hasta los 30 meses comparado con el uso de aspirina sola o aspirina más placebo. Lo mismo pasó con la tasa de infarto o trombosis del stent. Fíjense en la curva de la derecha, los pacientes con alto score DAP, que tienen alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, se separan las curvas y hay ventajas en prolongar la doble terapia antiagregante hasta los 30 meses, pero no en aquellos pacientes de la izquierda que tienen bajo score DAP, y al revés pasa con respecto al sangrado. Los pacientes que tienen alto score DAP a la derecha, que tienen alto riesgo isquémico pero bajo riesgo de sangrado, no tienen mayor riesgo de sangrado en el seguimiento de los 30 meses con las dos estrategias, pero sí los pacientes de la izquierda que tienen alto riesgo hemorrágico, ahí sí al prolongar las tienopiridinas durante 30 meses aumenta el riesgo de sangrado. El otro score que describe la guía es un score más reciente, se publicó el año pasado, se llama Precise DAP y es un score más clásico de riesgo hemorrágico. A diferencia del score DAP que predice beneficio clínico neto, este predice de riesgo de sangrado, como muchos otros riesgos scores de sangrado que hay, como el Crusade, como el Hasbled, etc. Hasbled se utiliza para FA, el Crusade se utiliza para síndromes coronares agudos, pero el Crusade se diseñó para predecir sangrado intrahospitalario. Es decir, es un score que predice sangrado a corto plazo durante la etapa de internación en pacientes con síndromes coronares agudos. Y esto no es la mejor herramienta para predecir la utilidad o no de prolongar más allá de un año, por ejemplo, la doble terapia antiagregante. Para eso se diseñó este nuevo score, el score Precise DAP, que toma 5 variables clínicas muy sencillas, como es la hemoglobina, el recuento de blancos, la edad, el clearance de creatinina y la presencia o ausencia de sangrado previo. Bueno, pero se entra a esta página web que está acá arriba a la derecha, donde dice precisedapscore.com. Uno carga estos datos del paciente y la base, el sistema le da un puntaje que va de 0 a 100. Cuando el paciente tiene más de 25 en el score Precise DAP, posiciona al paciente en una situación de alto riesgo hemorrágico. Y fíjense las curvas que se ven ahí de sangrado TIMI mayor y sangrado TIMI mayor y menor. Muestran que cuando el paciente cruza el punto de corte de 25, lo posiciona en una situación de alto riesgo hemorrágico donde aumenta la probabilidad de sangrado si uno prolonga la doble terapia antiagregante. Y en base a este score se construyó un modelo de beneficio clínico neto, que es la curva negra que ustedes ven ahí. Fíjense, lo que está por encima de la línea punteada horizontal implica beneficio con la prolongación de la doble terapia antiagregante, y lo que está por debajo de la línea punteada, fíjense que la curva negra se mantiene por encima de la línea punteada en la zona de beneficio hasta que llegamos al punto de corte de 25, y a partir de este punto de corte el beneficio clínico neto se nos hunde y se nos va a la zona de perjuicio cuando entramos en una zona de alto riesgo hemorrágico. Esto es una novedad de la guía porque se trata de precisar con un poquito más de certeza cuáles son aquellos pacientes que se van a beneficiar y aquellos que no se van a beneficiar de prolongar la doble terapia antiagregante más allá de los lapsos clásicos universalmente establecidos. Otra recomendación nueva de esta guía del septiembre del 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología es esta. Se recomienda como indicación 1B cambiar de clopidogrel a ticagrelor sin importar el momento y la dosis de carga de clopidogrel que reciba el paciente. ¿Por qué la Sociedad Europea de Cardiología recomienda esto? Como vimos, tanto la Sociedad Americana como Europea de Cardiología tratan de favorecer el uso de antiplaquetarios más potentes como prasugrel o ticagrelor por sobre el clopidogrel. Pero muchas veces pasa de que al momento de llegar el paciente a la unidad coronaria, el paciente ya recibió una carga, por ejemplo, de 300 miligramos de clopidogrel en la casa o en la ambulancia, y el médico de la UCO dice, yo le hubiera puesto prasugrel o le hubiera puesto ticagrelor, pero como ya recibió clopidogrel en la ambulancia, bueno, ahora que se quede con clopidogrel. Y el paciente se queda con clopidogrel durante todo el año y se pierde el beneficio de tener un antiplaquetario más eficaz con mayor reducción de eventos isquémicos y se queda con un antiplaquetario que posiblemente no es el que hubiera elegido el cardiólogo de la unidad coronaria. Y la evidencia científica para hacer esta recomendación que hace la Sociedad Europea de Cardiología es que en el estudio Plato con ticagrelor, que englobó más de 18.600 pacientes, casi la mitad de los pacientes habían recibido clopidogrel previo a la randomización. Y se hizo un análisis de sangrado a las 48 horas del ingreso para ver si el recibir doble carga de antiagregantes, por ejemplo, clopidogrel en la ambulancia y después clopidogrel o ticagrelor en la UCO,
aumentaba la chance de sangrado a las 48 horas y se vio que el uso de doble carga de antiplaquetarios con respecto a una única carga no aumenta significativamente el sangrado. Por eso la Sociedad Europea de Cardiología dice, no importa cuándo, si fue hace 5 minutos o hace 1 hora o hace 6 horas, ni qué dosis, si recibió 300 o 600, o si venía tomando 75 miligramos por día de clopidogrel, cuando llegue el paciente, cámbielo a ticarelor con una dosis de carga de 180 miligramos. Y esto es una indicación 1B y es una novedad de esta guía porque no estaba en las versiones anteriores de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. También es una novedad en esta guía de septiembre del 2017 una serie de consejos para tratar de disminuir el riesgo de sangrado. En los últimos 2 o 3 años se le ha dado cada vez más importancia al tema del sangrado, se trata de minimizar el riesgo de sangrado. Fíjense que se puso acá como indicación 1A, tratar de favorecer el uso de acceso radial por sobre el acceso femoral siempre y cuando el operador, el hemodinamista sea un operador experto, porque ya se sabe que el uso de acceso radial disminuye la tasa de sangrado mayor y la tasa de sangrado retroperitoneal con respecto al acceso femoral, pero en el estudio Matrix no solamente disminuyó los fenómenos hemorrágicos, sino que el acceso radial reduce la muerte cardiovascular. Por eso es indicación clase 1A para la Sociedad Europea de Cardiología tratar de favorecer el uso de acceso radial siempre y cuando se pueda y siempre que el operador sea un personal experto. También se dice usar dosis siempre bajas de aspirina, esto ya se sabía, no más de 100 miligramos por día de aspirina. Y otra recomendación es que se permite un uso mucho más liberal de los inhibidores de la bomba de protones. Antes se decía, el inhibidor de la bomba de protones hay que usarlo solamente para aquellos pacientes con antecedentes de sangrado digestivo o para pacientes con alto riesgo de sangrado digestivo. Porque se tenía miedo de que hubiera interacción farmacológica entre principalmente el clopidogrel y inhibidores de la bomba de protones, sobre todo el omeprazol. Pero ahora se vio que esta interacción es una interacción más farmacológica que clínica, entonces para tratar de disminuir el riesgo de sangrado digestivo se permite que el investigador o el médico use con mucha más liberalidad los inhibidores de la bomba de protones. Si a usted le parece que el paciente se va a beneficiar con un protector gástrico, úselo sin problemas y esto es una indicación 1B. Esta importancia que se le da últimamente al tema del sangrado se reflejó en nuestra Sociedad de Cardiología también. El año pasado, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, en octubre del año pasado, se publicó un nuevo consenso de la SAC para la prevención y el manejo del sangrado en enfermedades cardiovasculares. Es un consenso muy clínico, está muy completo. Dice qué hacer cuando un paciente sangra, cuando un paciente se tiene que operar, etc. Así que si lo pueden bajar de la web, se los recomiendo, está muy bueno. Otra recomendación de la guía es qué hacer en pacientes que van a angioplastia. Fíjense, para pacientes con enfermedad coronaria estable, la única droga antiagregante recomendada junto con la aspirina es el clopidogrel, porque hasta ahora no hay evidencia en ensayos clínicos randomizados de la utilidad de los antiplaquetarios potentes en angioplastia electiva, pero para pacientes que están cursando un síndrome coronario agudo, sin importar el tipo de stent que se les coloque, si tienen bajo riesgo hemorrágico, se recomienda siempre usar antiplaquetarios potentes, Prasurel o Ticarelor, y dejar como plan B, como un escalón más abajo, el uso de clopidogrel. Y la indicación clase 1 es utilizar estos antiplaquetarios, este esquema de doble antiagregación durante 12 meses después del evento agudo. Ahora, si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico, un cambio de esta guía en relación a las guías anteriores es que ahora se recomienda abreviar la duración de la doble antiagregación de 12 meses a 6 meses como indicación clase 2A, pero fíjense que está también el uso de Ticarelor. Antes se decía alto riesgo hemorrágico, use antiplaquetarios débiles y no potentes, use solo clopidogrel. Ahora en pacientes con alto riesgo hemorrágico se permite el uso de Ticarelor porque se ha visto que en los últimos 2 años, entre los años 2016 y 2017, hubo varios ensayos clínicos que mostraron que el perfil de seguridad de Ticarelor es bastante favorable. Uno de estos estudios es el estudio Euclid que se hizo en pacientes con enfermedad vascular periférica. Este estudio comparó Ticarelor contra clopidogrel en esta patología, no demostró beneficio, el estudio fue negativo, pero cuando se analizó la seguridad, fíjense la tasa de sangrado con Ticarelor usado en monoterapia sin aspirina versus clopidogrel en monoterapia también sin aspirina, de todas las categorías de sangrado no hubo diferencias de sangrado entre las dos estrategias. Y lo mismo pasó en otro ensayo clínico de grandes dimensiones que fue el estudio Sócrates. Es un estudio que comparó Ticarelor contra aspirina en pacientes con antecedentes de ACV o AIT recientes. Este estudio tampoco fue positivo, fíjense que el punto final primario hubo una disminución pero que no alcanzó a ser estadísticamente significativo, es un estudio negativo, pero cuando se analizó la seguridad se vio que la tasa de sangrado con aspirina versus Ticarelor fue muy similar
Y esta es la tabla con los puntos finales de sangrado. Y fíjense que la tasa de sangrado mayor, sangrado fatal, sangrado con compromiso de vida entre ticagrelor y aspirina, no hubo mucha diferencia. Por lo tanto, el perfil de seguridad de ticagrelor, a pesar de ser un antiplaquetario potente, como es un inhibidor reversible del receptor, pareciera tener un balance entre riesgo-beneficio más favorable y no hay tanto riesgo de sangrado. Por eso la guía pone que para pacientes de alto riesgo hemorrágico se puede optar, es una opción usar ticagrelor siempre y cuando evaluemos con cuidado el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico del paciente y abreviemos la duración de la doble antiagregación a 6 meses en vez de 12 meses. ¿Qué hacer en pacientes con alto riesgo hemorrágico? ¿Hay que usar stents de metal desnudos o usar stents farmacológicos? Durante mucho tiempo se dijo, pacientes de alto riesgo hemorrágico, no usemos stents farmacológicos porque tardan más en endotelizarse y hay que prolongar más tiempo la doble terapia antiagregante. Pero hubo novedades también con esto. Hace un par de años, en el 2015, se publicó el estudio ZEUS, que comparó un nuevo stent liberador de sotorolimus de liberación rápida, que lo libera en 30 días, contra un stent de metal desnudo en pacientes con alto riesgo hemorrágico. La mayor parte de estos pacientes habían entrado por tener alto riesgo hemorrágico. Y la duración promedio de la doble antiagregación en esta población fue de 32 días solamente en ambos grupos. ¿Y qué pasó cuando se compararon ambos stents? El stent farmacológico con sotorolimus tuvo una mucho menor incidencia en el punto primario de muerte, infarto o nueva revascularización del vaso culpable comparado con el stent de metal desnudo. Se redujo en forma muy significativa la tasa de infarto, a menos de la mitad. Lo mismo se redujo la necesidad de nueva revascularización y la trombosis del stent también bajó a la mitad con el stent farmacológico comparado con el stent de metal desnudo. Y estos resultados del estudio ZEUS se confirmaron en el Leaders Free, que es otro ensayo parecido que comparó pacientes angioplastiados con un stent de metal desnudo contra un stent nuevo farmacológico libre de polímero. Solamente un mes de doble terapia antiagregante en ambos grupos, eran todos pacientes con alto riesgo de sangrado. Y lo que se observó es que la tasa de muerte cardiovascular, infarto, trombosis del stent utilizando el stent farmacológico fue significativamente menor a la del stent de metal desnudo. Por lo tanto, para pacientes de alto riesgo hemorrágico, cuando hay que elegir un tipo de stent, indudablemente hay que preferir stents farmacológicos de última generación. Y un punto que vamos a analizar ahora es qué pasa en pacientes de alto riesgo isquémico que tengan bajo riesgo de sangrado. Ya tanto la guía europea como la guía americana establecían que si un paciente tiene alto riesgo isquémico pero baja chance de hemorragias, no hay por qué suspender la doble antiagregación al día 366 cuando se cumple años, sino que habría que tratar de favorecer continuar más tiempo con la doble terapia antiagregante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 58 años, diabético, hipertenso, con enfermedad de múltiples vasos, le puse un stent al tronco porque tuvo un síndrome coronariano agudo, no parece muy lógico suspenderle el clopidogrel o el prasurel o el ticagrelor al día 366 porque ya se cumplió un año. Posiblemente ese paciente tenga muy alto riesgo isquémico todavía y no tan alto riesgo hemorrágico, entonces lo lógico sería continuar un tiempo más con la doble terapia antiagregante. ¿A qué se llama un tiempo más? ¿Cuánto tiempo? La evidencia dice de 30 a 36 meses, como se demostró en el estudio DAPT y en el estudio Pegasus. Hasta ahora, la evidencia que sostenía el uso prolongado de doble terapia antiagregante más allá del año era una indicación clase 2B, tanto para la guía americana como para esta que es la guía europea. Fíjense que figura como primer lugar usar ticagrelor a dosis bajas, la dosis de 60 miligramos en vez de la dosis de 90, como se usó en el estudio Pegasus. Si no está disponible ticagrelor 60 miligramos, usar prasurel o clopidogrel junto con aspirina. Pero esta recomendación, que es una recomendación relativamente débil, una recomendación 2B, no parecía estar muy en línea con la evidencia, que ya hay bastante evidencia que muestra que cuando el paciente tiene bajo riesgo hemorrágico y alto riesgo isquémico, convendría continuar con la doble terapia antiagregante. Lo mismo decía la guía americana, fíjense, para pacientes más allá de los 12 meses, la indicación de continuar podría ser razonable con una recomendación 2B, y la guía argentina dice lo mismo. El consenso de la SAC dice que el uso prolongado podría ser una opción como recomendación 2B, que es una recomendación relativamente débil. Pero hace poquito, bueno, la evidencia está dada por varios ensayos clínicos que se reunieron en este metaanálisis publicado por Deepak Bhatt, que enroló solamente pacientes con infarto previo para tratar un poco de separar a aquellos pacientes que iban a angioplastia electiva de aquellos que habían tenido un síndrome coronariano agudo. Esto
Deepak Bhatt lo hizo en forma muy inteligente para tratar de no mezclar peras con manzanas, y lo que se observó en estos pacientes con infarto previo es que la prolongación de la doble terapia antiagregante se asocia a una reducción significativa del MACE, reducción de la muerte cardiovascular con una P significativa, reducción de los infartos, del stroke y de la probabilidad de trombosis del stent, pero también se asocia a un riesgo. Y el costo de esta reducción de eventos trombóticos se pagan con sangrado y aumenta el riesgo de sangrado mayor, estadísticamente significativa, mientras que la muerte por cualquier causa no había diferencias significativas. Por lo tanto, es importante analizar con cuidado cada caso en particular para evaluar su riesgo isquémico y su riesgo hemorrágico. Como vimos antes, en la guía tanto americana como europea como argentina, la recomendación de continuar más allá de un año es una recomendación relativamente débil, una recomendación 2B, pero hace poquito se publicó la guía canadiense de doble terapia antiagregante, esto se publicó en marzo de este año, y acá sí hubo un cambio de postura. Fíjense que dice que para pacientes con síndromes coronarios agudos que van a angioplastia, se recomienda en aquellos pacientes que han tolerado un año de doble terapia antiagregante sin haber tenido eventos de sangrado y aquellos que no tengan alto riesgo hemorrágico, la doble antiagregación debería extenderse más allá de un año, y esto lo toman como una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad por hasta 3 años de tratamiento. Y el motivo por lo cual la Sociedad Canadiense de Cardiología recomienda esto, dice acá, en valores y preferencias, estas recomendaciones ponen mayor énfasis en la reducción de eventos cardiovasculares mayores y la reducción de la trombosis del stent versus el incremento que pueda haber en la probabilidad de complicaciones hemorrágicas. También en el Congreso Americano de Cardiología en marzo de este año se presentó este estudio que se llama SMART DATE. El estudio SMART DATE trató de comparar un lapso más corto de un año, un lapso de 6 meses solamente de doble terapia antiagregante para pacientes que habían sido angioplastiados con stents modernos de segunda y tercera generación, pero que habían sido incluidos por un síndrome coronario agudo. Hasta ahora ya había varios estudios que mostraban que cuando se utilizan stents farmacológicos modernos de segunda y tercera generación, uno puede abreviar la duración de la doble terapia antiagregante de 12 meses a 6 meses o 3 meses, siempre y cuando la angioplastia sea electiva, es decir, haya sido una angioplastia programada. Pero cuando hablamos de pacientes con síndromes coronarios agudos, hasta ahora siempre se decía que lo mínimo es esperar un año de tratamiento con doble terapia antiagregante porque uno está tratando un cuadro clínico, no está tratando solamente un stent. Bueno, los investigadores de este estudio coreano trataron de determinar si utilizando stents modernos se puede abreviar también en pacientes con síndromes coronarios agudos la duración de la doble terapia antiagregante de 12 meses a menos, a 6 meses. Entonces randomizaron 2.700 pacientes que habían ingresado por un síndrome coronarios agudo y que fueron tratados con stents de segunda y tercera generación a un tratamiento con doble terapia antiagregante por 6 meses o por 12 meses, en donde el bloqueante P2Y12 utilizado en su mayoría, más del 80%, fue clopidogrel. El endpoint primario fue MACE a 18 meses. Recuerden que los dos grupos durante los primeros 6 meses tuvieron el mismo tratamiento, es decir, que hasta los 180 días el tratamiento de ambos grupos fue el mismo y solamente cambiaba entre los días 180 y 540, que era 18 meses de tratamiento. El punto final primario, que era MACE a 18 meses, no hubo diferencias significativas entre los dos, pero cuando se empezó a analizar un poco más en detalle las curvas, separando lo que pasaba desde los 6 meses en adelante, se vio que sí, a partir de los 6 meses las curvas se empiezan a separar y acá hay una tendencia que no alcanza a ser significativa, pero que es notoria a los 18 meses. Y cuando se evaluó infartos, la tasa de infarto bajó a la mitad en el seguimiento a los 18 meses con el uso prolongado de doble antiagregación versus el uso abreviado de 6 meses. Y una cosa llamativa fue que esta reducción de infartos a los 18 meses se vio no solamente en el vaso tratado, sino también con una reducción de infartos importante en los vasos no tratados, porque el paciente que cursa un síndrome coronarios agudo tiene un estado protrombótico y un estado de inflamación que genera una inflamación en todo el árbol vascular con mayor probabilidad de accidentes de placa en todas las placas vulnerables y no solamente en aquel segmento coronario que fue tratado y al cual se le puso el stent. Por lo tanto, la conclusión de los investigadores es que la prolongación de la doble terapia antiagregante en pacientes con síndromes coronarios agudos que no tengan excesivo riesgo de sangrado debería mantenerse como el estándar de tratamiento. Y esto no es una novedad, pues esto ya había sido publicado previamente
por un investigador argentino, el doctor Víctor Bernardi, publicó en el año 2007 en el American Journal of Cardiology, los resultados del estudio RACS. Es un estudio argentino, un estudio randomizado, multicéntrico, abierto. Los pacientes se enrolaron entre el 2002 y el 2003, pero el estudio se publicó en el 2007. Enroló más de 1000 pacientes sometidos a angioplastia con stent de primera generación, stent de metal desnudo. Recordemos que este estudio tiene 15 años. La mayor parte de estos pacientes angioplastiados fueron angioplastiados por síndromes coronarios agudos, y la randomización se hizo a recibir un tratamiento corto de 30 días de clopidogrel versus un tratamiento con 180 días de clopidogrel. Todos los pacientes habían sido tratados con aspirina. Y el endpoint primario era la probabilidad de muerte, infarto o ACV a 180 días. Y lo que se vio en el seguimiento a 180 días es que el endpoint primario de muerte, infarto o ACV se redujo significativamente, prolongando la doble antiagregación a 6 meses comparado con un uso corto de 30 días solamente de clopidogrel. Por lo tanto, lo que ahora informa el estudio Smart Day del estudio coreano que se presentó en marzo de este año en el Congreso del American College, ya se había anticipado 15 años atrás con el estudio que se hizo acá en la Argentina. ¿Cómo manejar la antiagregación en angioplastias complejas? Hay un par de artículos interesantes en este tema. Este estudio que se publicó en el 2016 de Gennaro Giustino. Giustino trabaja con Antonio Colombo en Milán. Acá, en este estudio, trataron de evaluar cómo debe manejarse la doble antiagregación en pacientes con anatomía coronaria compleja. Porque sabemos que no solamente tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, si es una angioplastia electiva o una angioplastia de urgencia por un síndrome coronariano agudo. No solamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de stent es, porque no es lo mismo tratar un stent Taxus, que es un stent farmacológico de primera generación, que tiene una alta probabilidad de trombosis, con respecto a un stent moderno de segunda o tercera generación, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo es la complejidad del procedimiento. Si es una arteria complicada, una lesión muy larga, muy tortuosa, una bifurcación, una oclusión coronaria completa, un tronco, etc. En este estudio se recabaron datos de casi 10.000 pacientes enrolados en 6 ensayos clínicos randomizados que habían comparado duración larga versus corta de doble terapia integrante. Corta fue 3 a 6 meses, larga fue 12 meses o más, post-angioplastia, y en donde el 17,5% de los pacientes angioplastiados reunían la definición de angioplastia compleja. ¿Qué era una angioplastia compleja para estos investigadores? El tener tratados a los 3 vasos, o el poner 3 o más stents, o el tratar 3 o más lesiones coronarias, o el tratar una bifurcación con 2 o más stents, o el tener un segmento muy largo de coronaria cubierto con metal, más de 60 milímetros, o el tratar una oclusión total crónica. 17,5% de estos casi 10.000 pacientes reunían la definición de angioplastia compleja. Y después evaluaron cuál era la respuesta de estas angioplastias complejas o no complejas al tratamiento corto o largo con doble antiagregación. Con respecto al MACE, que era el punto final primario de eficacia, lo que se observó es que aquellos pacientes con angioplastias complejas tenían una reducción de MACE cuando uno prolongaba la duración de la doble terapia antiagregante con una diferencia estadísticamente significativa, pero en las angioplastias no complejas no había ninguna diferencia. Y el hazard ratio para MACE, usando un esquema corto versus un esquema largo, era exactamente lo mismo. Eso significa que para pacientes con angioplastias no complejas uno puede abreviar la duración de la doble terapia antiagregante, pero para angioplastias anatómicamente complejas uno debería mantener un esquema un poquito más largo de 12 meses. Y para el sangrado, como era de esperar, no hubo ninguna diferencia entre angioplastia compleja o no compleja. Cuando uno prolonga la doble antiagregación, aumenta la chance de sangrado en los dos grupos por igual. Pero a posteriori de esta publicación de Giustino, se publicó otro estudio del grupo de Laura Mauri y colaboradores, que son los investigadores del estudio DAPT, que trataron de evaluar exactamente lo mismo, trataron de responder exactamente a la misma pregunta. Acá se comparó también una duración larga versus corta de doble terapia antiagregante post-angioplastia. Eran más de 11.500 pacientes del registro DAPT, en donde el 45% de esta población cumplió con la definición de angioplastia compleja. La definición era un poco distinta y la población también es distinta. Acá tomaron como definición de compleja el tratar una lesión de tronco, un largo de la lesión de más de 30 milímetros, una bifurcación con una rama lateral grande, un puente venoso o que la lesión tenga trombo. Pero cuando se analizó si era conveniente o no prolongar o no la doble terapia antiagregante, lo evaluaron de dos formas distintas. Uno, considerando la complejidad anatómica de la lesión, pero también considerando la complejidad clínica del paciente, el riesgo clínico del paciente. Porque tomaron no solamente
si el paciente tiene una anatomía coronaria compleja o no, sino que también tomaron el score DAPT de estos eran pacientes del registro DAPT, tomaron también el score DAPT, que ya lo hemos mencionado cuando hablábamos de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, para hacer una valoración clínica de cuál era el riesgo isquémico de estos pacientes. En cuanto a MACE, se observó que la prolongación de la doble terapia antiagregante reducía eventos en las angioplastias complejas, pero llamativamente también reducía eventos en las angioplastias no complejas, con una P estadísticamente significativa. Lo mismo pasaba con la tasa de infarto o trombosis del stent, había una reducción de la tasa de eventos prolongando a 30 meses el tratamiento con tienopiridinas, pero esto era lo mismo para las angioplastias complejas que para las no complejas. Y cuando se evaluó acá, tomando en cuenta el score clínico, el score DAPT, recuerden que el score DAPT de más de 2 indica alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, lo que se observó es que para la probabilidad de infarto o trombosis del stent había una reducción significativa en la probabilidad de infarto o trombosis del stent en las angioplastias complejas cuando uno prolonga la doble terapia antiagregante, pero esto se limitaba solamente a aquellos pacientes con alto score clínico, un score DAPT 2 o más. En pacientes con bajo score clínico no había diferencias entre prolongar o no prolongar la doble terapia antiagregante, pero esto que se veía en las angioplastias complejas se repetía exactamente igual para las angioplastias no complejas. Y lo mismo ocurría con el MACE. Había reducción de eventos en las angioplastias complejas, siempre y cuando el paciente tuviera un score clínico alto, pero no había y también había reducción de eventos en las angioplastias no complejas cuando el paciente tenía score clínico alto. Y al revés pasaba con el tema del sangrado, cuando aumentábamos la duración de la doble terapia antiagregante, aumentaba la chance de sangrado en las angioplastias complejas si el paciente tenía un score bajo que indicaba alto riesgo hemorrágico, pero pasaba lo mismo en las angioplastias no complejas. Quiere decir que, de acuerdo a lo que dice Colombo en la editorial, pareciera que la complejidad del paciente es más importante que la complejidad de la lesión. ¿Y por qué se debe esta diferencia? Un estudio nos dice que la complejidad de la angioplastia influye en el beneficio de prolongar la doble terapia antiagregante, pero el otro estudio, el estudio del grupo de Boston, el grupo DAPT, dice lo contrario. Y esta diferencia puede estar dada porque los dos tratamientos fueron distintos. El grupo de Giustino comparó un tratamiento cortito de 3 a 6 meses versus un tratamiento a mediano plazo, mientras que el grupo DAPT comparó dos tratamientos a largo plazo, 12 meses versus 30 meses de doble terapia antiagregante, y las definiciones de sangrado fueron distintas, las definiciones de angioplastia compleja fueron distintas, y en un grupo eran solamente el 17%, en el otro grupo casi la mitad de los pacientes tenían una angioplastia definida como compleja. Pero el mensaje más importante es que la complejidad del procedimiento constituye un predictor de complicaciones isquémicas, sobre todo durante los primeros meses después del procedimiento. Después del año, ya pareciera que las características clínicas del paciente tienen más preponderancia y más influencia en el pronóstico que solamente la complejidad anatómica de las lesiones, y que las características clínicas del paciente, sobre todo a mediano y largo plazo, son las que deberían guiar la estrategia antitrombótica. Entonces, ¿cómo podríamos trasladar esto a la práctica habitual? Para angioplastias selectivas que no sean complejas, uso de stents modernos y pacientes de bajo score DAPT que tengan bajo riesgo isquémico, una antiagregación en 3 a 6 meses sería probablemente suficiente, pero si la angioplastia es más compleja, habría que continuar por 6 a 12 meses, y si en cambio el paciente se internó por un síndrome coronario agudo o tiene un alto score clínico, un alto score DAPT, y no tiene un riesgo aumentado de sangrado, lo ideal sería continuar con la doble terapia antiagregante más allá de los 12 meses, independientemente de la complejidad de la angioplastia. ¿Y hacia dónde va el futuro? Hay nuevos ensayos clínicos en marcha con antiagregantes y llamativamente algunos de estos ensayos clínicos no incluyen en alguna de sus ramas a la aspirina. Cosa que a los cardiólogos 5 años atrás nos hubiera parecido una locura tratar pacientes coronarios sin aspirina, pero bueno, actualmente hay ensayos clínicos en marcha. Uno de los más importantes se va a publicar próximamente en el Congreso Europeo de Cardiología que se hace en Múnich en este año, que es el Global Leaders. El Global Leaders lo están haciendo Marco Balcimigli y Gabriel Steg en París. Es un estudio europeo que va a enrolar más de 16.000 pacientes de cualquier origen, tratados con un stent de última generación, un stent tratado con un stent de Biolimus, que es un polímero reabsorbible. El grupo control va a recibir esto,
El grupo control, el tratamiento estándar, va a recibir lo que a criterio de los investigadores es el tratamiento antiagregante óptimo, hoy por hoy más aceptado, que es aspirina más ticagrelor si es un síndrome coronariano agudo, o aspirina más clopidogrel si es una angioplastia electiva durante un año, seguido por otros 12 meses de aspirina sola en monoterapia, que es lo que hasta ahora decían las guías. Este es el grupo control. Y contra este grupo se va a comparar una nueva estrategia antitrombótica que va a consistir en usar aspirina más ticagrelor por un mes solamente, seguido por 23 meses de ticagrelor en monoterapia, sin aspirina. Y fíjense que esto son angioplastias de cualquier origen. Acá van a entrar angioplastias selectivas y también síndromes coronarios agudos. Lo cual es muy desafiante decir, bueno, un síndrome coronario agudo le voy a dar solamente un mes de aspirina y después le saco la aspirina. La hipótesis de los investigadores es que utilizando bloqueantes P2 y 12 potentes como ticagrelor se va a poder mantener la misma eficacia antitrombótica, pero reducir el riesgo de sangrado, sobre todo el riesgo de sangrado digestivo, que es lo que más produce la aspirina, porque la aspirina tiene un efecto gastrolesivo directo y aún usando dosis bajas aumenta mucho cuando se prolonga su uso en el tiempo la probabilidad de sangrado digestivo. Otro estudio interesante, que está comparando el uso de una estrategia sin aspirina es el Twilight, que va a enrolar 9.000 pacientes, fíjense la población, pacientes con angioplastia electiva de alto riesgo o síndromes coronarios agudos tratados con angioplastia con un stent farmacológico, los cuales después de 3 meses de tratamiento con doble terapia antiagregante van a ser randomizados a recibir ticagrelor 90 miligramos 2 veces por día más aspirina o ticagrelor 90 miligramos 2 veces por día solo, con placebo. El punto final primario de este estudio es seguridad. Lo que se quiere ver es si esta estrategia, sacando la aspirina, reduce la chance de sangrado. Entonces el punto final primario, fíjense que es sangrado BARC 2-5. Y otra estrategia que se testeó en los últimos tiempos es el reemplazo de la aspirina por dosis bajas de anticoagulación. Y esto se probó en el estudio Gemini, que lo hizo Bayer con rivaroxaban. Acá se enrolaron pacientes con síndromes coronarios agudos, a los cuales, de acuerdo a la estratificación del médico tratante, si prefería usar ticagrelor o clopidogrel, después se lo randomizaba al estándar de tratamiento, que es clopidogrel más aspirina o ticagrelor más aspirina, y contra esto se comparaba una nueva estrategia en donde se reemplazaba la aspirina por dosis bajas de rivaroxaban. Clopidogrel más rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces por día, o ticagrelor más rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces por día. Fíjense que esta dosis de rivaroxaban es la cuarta parte de la dosis usual que se usa para tratar pacientes con FA, que es 20 miligramos de rivaroxaban una vez por día. Este estudio tuvo como punto final primario sangrado y en este estudio no se observó diferencias de sangrado reemplazando la aspirina con dosis bajas de anticoagulación. Pero este estudio no tiene la potencia estadística suficiente para detectar diferencias de endpoints de eficacia. Para esto habría que hacer un nuevo ensayo con un número mayor de pacientes y demostrar que esta estrategia, que parece ser segura, es también más eficaz. Y el motivo por el cual algunos investigadores tratan de sacar a la aspirina del medio es que ya hay varios reportes que dicen que cuando uno usa antiplaquetarios potentes como Prasugrel o ticagrelor, el uso de aspirina no provee más beneficio antitrombótico adicional. Entonces, para terminar, estamos en una era muy acelerada de innovaciones tecnológicas, cada vez se publican más estudios con nuevos catéteres, nuevos stents, balones con drogas, etc. Y también una nueva época revolucionaria en cuanto son los fármacos antitrombóticos. Las guías son útiles y su uso ya está demostrado que usar las guías y las recomendaciones de las guías reduce eventos, pero a veces las guías corren varios años atrás de la evidencia más reciente disponible. No es lo mismo la enfermedad coronaria estable que un paciente con un síndrome coronario agudo y tenemos que recordar que tratamos pacientes y no tratamos stents. Para pacientes coronarios estables posiblemente sea mejor un lapso más breve de doble terapia antiagregante de 3 a 6 meses después de la angioplastia, excepto para pacientes de alto riesgo vascular o aquellos pacientes con angioplastias complejas. La evidencia está en favor del uso de clopidogrel. Y al contrario, para pacientes con síndromes agudos, posiblemente sea mejor prolongar la duración de la doble antiagregación más allá del año, excepto para aquellos pacientes que tengan alto riesgo hemorrágico, y la evidencia favorece el uso de antiplaquetarios más eficaces como Prasugrel o ticagrelor. Y hay estrategias antitrombóticas nuevas que están en investigación, sin aspirinas o combinando con dosis bajas de anticoagulación y abarcando nuevas expresiones fisiopatológicas de enfermedad coronaria, como por ejemplo MINS, que es la injuria miocárdica, que todavía no se sabe si tiene algún valor o no y si hay que tratarla con antiplaquetarios o no. Pero bueno, son temas que están todavía en el área de la investigación. Muchas gracias.
En primer lugar, felicitarte, Alejandro, por la exposición. Muchas gracias. Muy bien descripta, todas las citas bibliográficas, las explicaciones que nos diste y dar apertura a las preguntas que quieran hacer aquí, el doctor Rosa, la doctora Millán, de cardiología del grupo. Bueno, excelente la charla, realmente muy completa. Mi pregunta es ¿qué hacéis vos en los pacientes que están con doble antiagregación, un paciente que viene de un síndrome coronario agudo y se fibrila y tiene indicación de empezar a anticoagularse? ¿Cuál es la estrategia con respecto a si uno accede a los nuevos anticoagulantes orales? ¿Qué hace si el paciente accede al acenocumarol, que es la realidad? Bueno, digamos, si cambiás el antiagregante, ¿cuál es tu conducta, digamos? Bueno, es muy buena pregunta porque es un tema de debate en todos los congresos de cardiología y todavía no se sabe bien qué hacer. Pero bueno, en base a la evidencia de algunos estudios como el WEST o el Pioneer, que se hizo con rivaroxaban, o el Ridual PCI, que se hizo con dabigatran, pareciera ver que se viene una nueva onda con la combinación con nuevos anticoagulantes orales. De todos modos, el estándar de tratamiento actualmente y lo que recomiendan las guías es usar anticoagulantes combinado con antiplaquetarios débiles, como es clopidogrel. Para la Sociedad Europea de Cardiología está contraindicado usar Prasurel o Ticagrelor para pacientes que requieren anticoagulación oral crónica. Entonces deberíamos usar clopidogrel. Lo que se dice generalmente, lo que pasa, bueno, esto es una generalización, después uno tiene que individualizar el tratamiento, pero para un paciente que fue a una angioplastia con stent reciente y se fibrila durante el procedimiento o tiene una fibrilación y en ese momento uno decide anticoagularlo, uno debería mantenerlo con triple terapia por lo menos durante 30 días. La triple terapia es aspirina, clopidogrel y anticoagulación, generalmente acenocumarol. Al mes uno puede sacar la aspirina y dejarlo solamente con clopidogrel, que es el bloqueante de P2Y12, y el anticoagulante. Y mantenerlo durante 6 meses, siempre y cuando el paciente no tenga alto riesgo hemorrágico. Entre 6 y 12 meses, de acuerdo a la complejidad de la anatomía coronaria y de acuerdo al contexto clínico del paciente. Si fue un síndrome coronario agudo o una angioplastia es muy compleja, lo que se trata es de mantener el bloqueante P2Y12 durante un año. Si la angioplastia no fue tan compleja y fue una angioplastia electiva, no hubo una rotura de placa, un evento trombótico agudo, se puede suspender entre 3 y 6 meses el bloqueante P2Y12. Y de ahí en adelante te debería quedar con el anticoagulante solo, sin ninguna antiagregación, sin bloqueante P2Y12 y sin aspirina. Porque ya se sabe que cuando uno combina antiplaquetarios más anticoagulación oral crónica a largo plazo, aumenta mucho la chance de sangrado. Entonces, esto es una generalidad y hay que individualizar el tratamiento, pero para pacientes que se angioplastan recientemente y requieren anticoagulación oral crónica, triple esquema durante un mes, no usar antiplaquetarios potentes como Prasurel o Ticagrelor, al mes suspender la aspirina y continuar con bloqueante P2Y12 solo, que es el clopidogrel. Esa duración debe ser de entre 3 y 6 meses si es una angioplastia electiva y de bajo riesgo, o de entre 6 a 12 meses si es un síndrome coronario agudo, y después suspender todo antiagregante y que quede solamente con un acenocumarol. Bien, con los nuevos anticoagulantes orales, ¿le mantenés la dosis estándar o lo tenés con una dosis más baja? En el caso, por ejemplo, un paciente de alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado, una angioplastia al tronco. La opción de mantenerlo con ticagrelor y ponerle rivaroxaban dosis más bajas, por ejemplo 15 miligramos día, ¿podría ser una opción o sí, porque hay alguna evidencia? Sí, una cosa que se discutió mucho del Pioneer es que testeó una dosis ultra baja de 2,5 miligramos cada 12 horas de rivaroxaban y dijo que también era una opción porque tenía baja chance de sangrado. Pero claro, no nos convence porque no son dosis que claro, protejan a un paciente de la cardioembolia, en un paciente con FA. Claro. O sea, está muy lejos de las dosis que demostraron beneficio en el ROCKET, en el estudio de fibrilación auricular. Entonces, parece más lógico lo que se hizo en el Ridual PCI, que se usó dabigatran a dosis que anticoagulan, no a la dosis bajita de 2,5 cada 12 de rivaroxaban que no anticoagulan. Pero sí, sería una opción. Todavía eso no está del todo establecido, pero podría ser una opción utilizar dosis que anticoagulan de un anticoagulante directo, por ejemplo, 15 miligramos de rivaroxaban por día, o 110 miligramos cada 12 horas de dabigatran, combinado con un bloqueante P2Y12. ¿Con cuál bloqueante P2Y12? Las guías dicen usar clopidogrel. Sí, sí. En estos estudios nuevos se ha testeado usar con ticagrelor, por ejemplo en el Ridual PCI, el subgrupo tratado con ticagrelor tuvo la misma chance de sangrado que el subgrupo tratado con clopidogrel. Todavía hay algunos estudios en marcha, está el Augustus que se está haciendo también. Hasta que no haya más evidencia, en pacientes anticoagulados me parece más prudente usar clopidogrel. Sí, yo quería saber un poquito que nos contara sobre la evidencia de algunos trabajos que se han visto chicos últimamente con respecto a los pacientes con CRM y puentes venosos, que se empezó a ver que habría algún beneficio en la utilización de estos antiagregantes también en cuanto a la trombosis de los puentes. Y había una pregunta más, también se la dejo como segunda pregunta, con respecto a la dosis del ticagrelor.
más allá del año, que no me queda claro por qué 60 miligramos, ya que por lo que entiendo no aumenta el riesgo de sangrado, o sea, tanto 90 como 60, el sangrado sigue siendo lo mismo. Y Exacto. aparentemente la protección con 90 miligramos sería mayor. Bueno, las dos preguntas son muy pertinentes. Lo que decías vos de estos estudios chicos en pacientes con CRM es cierto. Hay un estudio que se publicó ahora este año que se llama estudio DACAP, que comparó el uso de aspirina sola versus una estrategia de aspirina más ticagrelor en pacientes que iban a cirugía de bypass, y compararon la permeabilidad de los puentes venosos y se vio que el uso de doble terapia antiagregante basado en aspirina y ticagrelor reduce significativamente un 30% de la probabilidad de trombosis de los puentes venosos. Que muchas veces la trombosis del puente venoso a veces es subclínica. Uno lo estudia al paciente a los 180 días y el puente está tapado y el paciente no tuvo ANGOR, no tuvo una manifestación isquémica, pero se ve que en el largo plazo eso le empeora el pronóstico. Entonces, usar esta doble terapia antiagregante mejoraría los resultados y disminuiría la probabilidad de la trombosis del puente venoso. Pero es un estudio chico y tampoco me parece que sea un estudio con suficiente evidencia o con suficiente peso como para cambiar la práctica habitual. Lo que sí se sabe es que aquel paciente que se operó cursando un síndrome coronarico agudo, es decir, por ejemplo, el paciente se interna con un infarto, uno le hace una angioplastia primaria a el vaso culpable, pero después resulta que tiene tronco y otros 2 o 3 vasos enfermos. El paciente pasan 5 o 6 días, se opera, va a una cirugía de bypass y muchas veces después de la cirugía de bypass el paciente se va de alta con aspirina sola y uno se olvida que ese paciente hace una semana tuvo un accidente de placa y un evento trombótico agudo. Esos pacientes que se intervienen habiendo cursado un síndrome coronarico agudo reciente tienen que irse de alta con doble terapia antiagregante, porque eso disminuye significativamente la nueva aparición de eventos trombóticos y disminuye también la probabilidad de trombosis de los puentes venosos. Entonces, paciente que se operó en forma electiva se va de alta con aspirina sola, o clopidogrel solo si es alérgico a la aspirina. Pero paciente que se operó cursando un síndrome coronarico agudo reciente se tiene que ir de alta con doble terapia antiagregante. Lo ideal es que el paciente se opere con aspirina encima y se reinicia el bloqueante de pedoacidosis generalmente a las 48 horas cuando se sacan los tubos de drenaje. Cuando uno ve que el paciente no está sangrando, está hemodinámicamente estable, tiene hematocrito normal, presión arterial normal, ahí se reinicia el clopidogrel o se reinicia el ticagrelor y se va de alta con aspirina más un bloqueante de pedoacidosis. Y la otra pregunta que me hacías era de... sobre la dosis del ticagrelor después del año, sí. que hablan de 60 hay un estudio grande que se llama estudio Pegasus, que enroló pacientes con infarto de más de un año de antigüedad. Eran pacientes que habían tenido más de un año y hasta 3 años de antigüedad del infarto y se randomizaron a recibir ticagrelor, 2 dosis distintas, 90 miligramos, que es la dosis del estudio Plato, la dosis estándar, o una dosis más baja, 60 miligramos, o placebo. ¿Por qué se usó placebo? Porque las guías hasta ahora decían doble terapia antiagregante, hay que usarlo durante un año después de un infarto. Después del año debería quedar con monoterapia con aspirina solamente. En este estudio se quiso probar a ver si, comparado con la monoterapia con aspirina, que era aspirina más placebo, una estrategia de aspirina más ticagrelor era beneficiosa o no era beneficiosa. Y en este estudio se observó que había una reducción significativa de los eventos, incluso había una tendencia hacia reducción de la mortalidad cardiovascular con ambas dosis por igual de ticagrelor, 60 y 90, pero la dosis de 60 tenía una reducción, tenía menos aumento en el sangrado mayor que la dosis de 90. Es decir, la dosis de 60 miligramos, como se utiliza en pacientes de más de un año de evolución después del síndrome agudo, es igualmente eficaz que la dosis de 90, pero es más segura, tiene menor chance de sangrado. Por eso todas las guías dicen, cuando el paciente se trata con ticagrelor en los primeros 12 meses después del infarto, debe recibir 90 miligramos cada 12 horas. Después del año, bajar la dosis a 60, porque mantienes la misma eficacia, pero reducís la chance de sangrado. Una pregunta con respecto, generalmente hemos aprendido desde que se demostró que la aspirina disminuye la mortalidad en el infarto, que cuanto más beneficio clínico tenés el riesgo de mayor sangrado. ¿Cómo se explicaría que el ticagrelor tiene mejor beneficio y un sangrado semejante o menor que con respecto, por ejemplo, al prasugrel? Y la otra pregunta es, si tengo un paciente que lo vengo medicando con ticagrelor y bueno, presenta una reacción adversa, que probablemente la disnea sea lo que más estamos viendo, ¿cómo hacemos el switch con el clopidogrel o utilizarías prasugrel? En general, cuando se utilizan antiplaquetarios del tipo de las tinopirinas, que son inhibidores irreversibles del receptor,
La droga se une al receptor y no lo suelta más. La unión entre las tienopiridinas y el receptor es una unión covalente. Una unión covalente es una unión química en donde las moléculas comparten electrones y una vez que se establece no se deshace más. Entonces, las tienopiridinas tienen un efecto de todo o nada. O inhiben o no inhiben el receptor. Clopidogrel es un inhibidor débil, prasugrel es un inhibidor potente, pero ambos son inhibidores irreversibles del receptor. Y pareciera que con las tienopiridinas hay una relación lineal donde a mayor potencia hay más eficacia, pero a mayor potencia hay peor seguridad, hay mayor riesgo de sangrado. En cambio, cuando se utilizan bloqueantes P2Y12 de acción reversible, como es Cangrelor, que se usa solamente por vía endovenosa, o Ticagrelor, que se usa por vía oral, la unión al receptor es distinta. La droga no es que se une y no lo suelta más, sino que la unión al receptor es más dinámica. La droga se une y se suelta, se une y se suelta. Parecería que la plaqueta no queda tan muerta, es una diferente interacción entre la droga y el receptor, y parecería que las drogas de acción reversible pagan menos costo en sangrado por el efecto antitrombótico. Se pierde esa linealidad que había entre eficacia y seguridad con las tienopiridinas cuando uno usa drogas de acción reversible. Es lo que se estima. Tal vez por eso también el tema de la mortalidad. Porque prasugrel es claramente más eficaz que clopidogrel, claramente más eficaz, pero también es claramente más proclive al sangrado. Entonces parecería ser que prasugrel tiene este beneficio en reducción de eventos trombóticos, pero este perjuicio en aumento de sangrado. Por lo tanto, en la mortalidad no hubo beneficio. En cambio, ticagrelor tuvo este beneficio, el mismo, en reducción de eventos trombóticos, porque bajó el mismo porcentaje los infartos y la trombosis del stent, pero este perjuicio. Cuando tenés menos perjuicio y igual mantienes el mismo beneficio, por eso es una de las hipótesis de por qué hubo reducción de la mortalidad en el estudio Plato. No se sabe, es una hipótesis, pero se cree que está en el mecanismo de acción distinta y la diferente interacción entre la droga y el receptor. Uno es reversible, el otro es irreversible. La otra cosa que me preguntabas... La otra si venís tomando ticagrelor... ¿Cómo hacer el switch? Sí. Cuando uno pasa de ticagrelor a una tienopirina, por ejemplo, si el paciente te dice no lo puedo pagar, no me lo cubre el obra social, no lo consigue en la farmacia, es muy caro, no lo puedo comprar, y lo tenés que cruzar a clopidogrel, o si tiene disnea y lo querés pasar a prasugrel, siempre que salís de ticagrelor y empezás con una tienopirina, tenés que usar dosis de carga de la tienopirina, ya sea 60 de prasugrel o 300 o 600, generalmente 600 se acepta de clopidogrel. ¿Por qué es así? Porque cuando uno saca el ticagrelor, como es un inhibidor reversible del receptor, a medida que va bajando la concentración plasmática de la droga, la actividad plaquetaria se va recuperando. Y ya a las 48 o 72 horas de haber suspendido la última dosis de ticagrelor, la actividad plaquetaria se normaliza. Y el paciente ya tiene actividad plaquetaria normal. Mientras que si empezás con una tienopirina, por ejemplo clopidogrel, a 75 miligramos por día, sin usar dosis de carga, se tarda más o menos 5 días en tener efecto antiplaquetario completo. Entonces vas a quedarte ahí con 2 o 3 días en que el paciente no está protegido, no está antiagregado. Entonces, siempre que sacás el inhibidor reversible, que es el ticagrelor, y empezás una tienopirina, ya sea prasugrel o clopidogrel, siempre usar dosis de carga. No importa que haya sido una angioplastia electiva, haya tenido hace mucho tiempo el síndrome agudo y ya no esté en la etapa más aguda, siempre que sacamos ticagrelor y empezamos una tienopirina, usar dosis de carga. Ahora, cuando se saca la tienopirina y uno quiere empezar con ticagrelor, si el paciente está en momento agudo, es decir, ha tenido una angioplastia reciente en los últimos 60 días o ha tenido un síndrome agudo reciente, siempre usar dosis de carga. Pero si no está en un momento agudo, ahí se puede usar el ticagrelor empezando con 90 miligramos cada 12 horas sin tener que usar dosis de carga. Pero siempre recordar, si saco ticagrelor y meto otra droga, usar dosis de carga de la tienopirina. Gracias. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Fernando Vitomaso, soy de electrofisiología. Te quería hacer una pregunta. La doctora antes preguntó por el tema de la triple terapia en el caso de la fibrilación auricular. Sabemos que hay pacientes que sangran luego de que inicias anticoagulación o el que tiene contraindicada la anticoagulación por algún sangrado previo. ¿Tenés alguna experiencia o algo leído en relación a doble terapia y oclusores de la orejuela en el caso de pacientes con fibrilación auricular? No, la verdad que no. O sea, cuando siguen contraindicada la anticoagulación, una opción es ligar o ocluir la orejuela, y en ese caso depende un poco del riesgo de sangrado y individualizar cada caso en particular, de cuál es el motivo por el cual tiene esa contraindicación por la anticoagulación o ese riesgo aumentado de sangrado. Y ahí hay que individualizar el tratamiento, y no te podría decir si hay que usar, por ejemplo, doble antiagregación o aspirina sola o nada, depende mucho de cada caso individual. Y un poco referente a la historia que presentaste al inicio, el año pasado cumplimos 50 años de la cirugía cardíaca, 40 años de la angioplastía, 30 del stent coronario, 15 de la válvula percutánea, y siempre tuvimos a lo largo de la historia, no nos pudimos despegar
de los clínicos de la importancia que tiene la antiagregación plaquetaria. Imagínate que en la era del 90, cuando empezamos a utilizar los stent, nosotros usábamos el cintrón y se tapaban los stent, entonces era la angioplastía con stand-by quirúrgico y solamente pudimos reemplazar el stand-by por el stand-by, que nadie se acuerda porque son todos jóvenes acá, que lo que cambió fue el uso apropiado de la ticlopidina, la primera de las tienopiridinas, asociada a la implantación del stent, a la alta presurización del stent, que lo descubrió Antonio Colombo, ¿no? O sea, como bien vos decís, Julio Palmás inventó el primer stent, pero Antonio Colombo lo llevó a la presurización de más de 8 atmósferas y con el uso de la ticlopidina dejamos de depender de la cirugía cardíaca. Eso para destacar. Y nosotros ahora seguimos dependiendo de las tienopiridinas o de los antiplaquetarios, o los antiagregantes, mejor dicho. Y la pregunta que te quería hacer era, ahora estamos implantando válvulas cardíacas percutáneas. Si nos podés dar tu opinión acerca de cuál sería sin antecedentes coronarios, sin que tenga stent, viene una señora de 80 años a la cual nosotros por una estenosis aórtica le ponemos una válvula percutánea. ¿Cuál sería el esquema de antiagregación que vos recomendarías? Y la verdad que no hay evidencia concluyente, cada centro un poco usa lo que prefiere, incluso ahora se está hablando de la probabilidad de trombosis de las válvulas biológicas en los primeros 3 meses y hay gente que promueve el uso de anticoagulantes durante los primeros 90 días después del implante, ya sea una válvula biológica puesta en forma quirúrgica como en un TAVI. Sí. La verdad que no te sé decir, cada centro un poco usa la evidencia como le parece, hay gente que usa doble terapia antiagregante durante los primeros 3 meses, hay gente que usa anticoagulación durante los primeros 3 meses, es un poco variable. La verdad, si me preguntás, no te sabría decir a ciencia cierta cuál es la conducta apropiada para esos casos. Bueno, tendríamos que hacer un randomizado, ¿no? Bueno, muchas gracias Alejandro nuevamente y muchas gracias a la gente que nos visitó hoy. Gracias. Hasta la próxima.